Hola amigas y amigos de Mad Cool, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad vamos a hablar un tema relacionado con física llamado el torque. Entonces, iniciemos. El torque, algunos hemos escuchado que cuando tenemos nuestras motocicletas, el torque de nuestra motocicleta. Entonces, básicamente el torque es aquella fuerza que se produce sobre un eje. Por ejemplo, el ejemplo más básico es la llave. Yo tengo una llave como esta que está en la figura y yo aplico aquí una fuerza perpendicular al eje. Entonces, cuando yo aplico la fuerza, pues desajusto un tornillo o algo así. ¿Qué pasa? A medida que yo aplico la fuerza más lejos, se produce más torque. ¿Por qué? Porque matemáticamente el torque es igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de giro. Entonces miren esta llavecita, el eje de giro está aquí en el tornillo y yo aplico la fuerza, uno donde está la mano o dos donde dice la flechita. Como el torque es la fuerza por la distancia, si la fuerza es la misma, pero yo aumento la distancia, entonces esta fuerza 2 genera mayor torque. Entonces, si usted está desajustando un tornillo y no es capaz de girarla, pues tómela de un extremo más larguito. ¿Listo? Entonces, básicamente ese es el torque. Aquí dice que la fuerza por la distancia por el seno de un ángulo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos utilizar todas las fuerzas. Por ejemplo, aquí tengo mi situación. Tengo una barrita. Aquí está el eje. Y yo aplico aquí una fuerza, miren. Entonces yo no puedo multiplicar esta fuerza por la distancia donde se aplica. ¿Por qué? Porque miren, esta fuerza tiene dos componentes. Tiene una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. ¿Cuál es la que me sirve? La que es perpendicular al eje. Entonces solo este pedacito es el que me sirve, FY. Por eso tenemos que utilizar el seno. Entonces aquí aparece un ángulo. Aquí hay un ángulo alfa. Entonces, la componente del seno, que es el opuesto, será la que genera la fuerza. Una vez dicho esto, vemos que la ecuación es muy sencilla, fuerza por distancia. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, empecemos. Tenemos un cuerpo de 20 kilogramos que cuelga en reposo de un hilo arrollado en torno a un cilindro de 18 centímetros de diámetro. Entonces miremos, el diámetro es de lado a lado, ¿no? Y el centro del cilindro pues está acá. Entonces me piden calcular el torque respecto al eje del cilindro. ¿Por qué el torque? Porque si yo tengo aquí una masa, pues esto va a tender a girar. ¿Listo? Ahora, el torque es un giro, entonces yo tengo dos posibilidades, que gire en sentido antihorario y en sentido horario. Entonces yo voy a decir que cuando gira en sentido antihorario es positivo y cuando gira en sentido horario es negativo. En este caso va a ser negativo, simplemente para guiarme, ¿listo? Entonces me piden el torque. El torque será igual a la fuerza por la distancia. Entonces, ¿cuál fuerza es la que está cayendo acá? Haciendo acá. ¿Cuál fuerza? La fuerza de la masa, ¿no? Entonces es el peso. Recordemos que la fuerza del peso es igual a masa por la gravedad. Entonces tenemos una masa de 20 kilogramos. Si estamos en la Tierra, la gravedad, ¿cuánto vale? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Al realizar esa multiplicación, obtenemos que la fuerza del peso es 196. ¿196 qué? Las unidades kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newtons. Entonces yo tengo acá una fuerza, esta rojita es de 196 newtons. Ahora necesito la distancia.
¿Cuál distancia? La que nos decía anteriormente, la desde el eje donde gira. Entonces acá es donde gira, miren, hasta donde se aplica la fuerza. Entonces es el radio. Como el diámetro es 18 centímetros, pues el radio será 9 centímetros. Recordemos que las unidades, como aquí está en metros, entonces debo pasar 18 centímetros a metros. Entonces 18 centímetros, entonces la coma está acá, decímetros y metros, 0,18 metros. Como yo quiero el radio, entonces el radio es la mitad del diámetro, entonces será 0,18 sobre 2. Y el torque, entonces vamos a escribir el torque, será la fuerza que calculamos 196 por 0,18 dividido entre 2. Al resolver obtenemos, bueno, voy a resolverlo por acá en este espacio, que el torque me dio 196 por 0,18 sobre 2, 17,64 newtons por metro. ¿Listo? Entonces ese es el torque. ¿En qué dirección? El torque va a ir así, en dirección horaria. ¿Listo? Vamos a realizar otro ejercicio. Tenemos una barra homogénea, entonces aquí vemos la barra. Mostrada en la figura puede rotar alrededor de O. Vamos a agrandar un poco la figura. Entonces ahí vemos que la barra puede rotar sobre aquí, miren, sobre O. Entonces puede rotar sobre este eje. Dice, sobre la barra se aplican las fuerzas de F1, 10 dinas, 18 F3, 25, y sabe que OA nos dan las distancias desde O hasta A. Hay 10 centímetros, desde O hasta B hay 4 y desde O hasta C hay 2. Entonces calcula el torque de cada una de las fuerzas con relación a O. Entonces, vamos a empezar la fuerza 1. Entonces vamos a decir que el torque de la fuerza 1 será la fuerza. Entonces la fuerza 1, ¿cuánto es? 10 dinas por la distancia. Entonces la distancia desde la fuerza 1 hasta el eje de rotación. Es decir, desde O hasta 10 centímetros. Tendremos que esto nos da 100 dinas por centímetro. Ese será el torque. Y vamos a darle una dirección. Entonces, si ustedes ven que esta empuja hacia abajo, la barra tiende a girar antihorario. Entonces vamos a decir que gira así. Entonces esta la vamos a dar positiva. Ahora calculemos la F2. Entonces el torque de la fuerza 2 hacemos lo mismo. Entonces la fuerza 2, ¿cuánto vale? 18. Por la distancia. ¿La distancia de qué? Desde la fuerza 2 donde la aplico hasta el punto O. Entonces desde OB, 4 centímetros. Entonces calculamos 18 por 4, eso da 72, ¿no? 18 por 4 sí es 72. 18 por 4, 72, muy bien. Ahora la fuerza 3. Torque de la fuerza 3. El torque, entonces, la fuerza, pero miren, la fuerza 3 va hacia acá, lo que les decía hace ratito. Yo no puedo utilizar la fuerza completa, tengo que utilizar la componente que es perpendicular al eje. Entonces, miren, este es el eje y la componente perpendicular va hacia abajo. Bueno, nos faltó en la anterior decir hacia dónde gira. Entonces, como estaba subiendo, hace que la barra gire horario. Entonces, hace que gire así. Vamos a colocar que esta va a ser negativa. La fuerza 3 entonces sería la componente que va aquí perpendicular al eje. Entonces sería 25 seno de 30 por la distancia. Entonces la distancia donde se aplica hasta el eje de rotación. Entonces de C a O, 2 centímetros. Entonces por 2, eso nos daría
25 seno de 30 por 2. Y eso sería, seno de 30 por 2, sería 25. Entonces esto es 25 dinas por centímetro. ¿En qué dirección? Entonces esta como va hacia abajo hace que rote en sentido antihorario, o sea que rote así. Dijimos que antihorario era positivo, horario negativo. Entonces ya tenemos los tres torques. Entonces 100, 72 y 25. Ahora vamos por la siguiente. Calcula el valor del torque resultante. Entonces vamos a sumarlas. Por eso es que yo les decía de los signos. Porque no podemos sumar una que vaya en la dirección antihoraria con otra que vaya en la dirección horaria. Entonces por eso a las antihorarias les vamos a colocar positivo. Entonces la suma, torque total será, como esta es antihoraria, la dejamos positivo, 100. Como esta es horaria, vamos a colocarle negativo, menos 72. Y como esta es positiva, esto es antihoraria, la vamos a dejar positiva, entonces más 25. Para un torque final de 100 menos 72 más 25 nos daría 53. 53 dinas por centímetro. Como da positivo, entonces yo dije que el positivo iba a ser antihorario. O sea que la barra va a girar así. ¿Listo? Dice, ¿cuál es el sentido de rotación que el cuerpo tiende a adquirir? Entonces ya lo dijimos, como la fuerza resultante ganó antihorario, o sea que la barra va a girar así, miren. ¡Pam! Porque estas fuerzas son mayores que la fuerza 2. ¿Listo? Ahora, ¿cuál debe ser el valor y sentido de la fuerza paralela a F1 y F2 que se debe aplicar en C para que la barra quede en equilibrio? Entonces ahora nos piden una fuerza paralela a F1 y F2 para que la barra quede en equilibrio. Entonces, este resultado que acabamos de obtener, como sabemos que la barra va a girar así, yo necesito aquí una fuerza que vaya hacia el otro lado, ¿no? Entonces aquí debe haber una fuerza. ¿Y cuál es ese torque que debe generar la fuerza? Pues de 53, para que en la suma nos dé 0. Entonces vamos a colocar F para el equilibrio. Entonces F de equilibrio. Entonces el torque que debe generar es 53. Entonces la fuerza de equilibrio por la distancia. ¿Cuál distancia? Como nos dicen que la debo aplicar en C, entonces la distancia desde C hasta el eje de rotación es 2. Entonces fuerza de equilibrio por 2 me debe dar 53. Entonces este me debe dar 53. De ahí despejamos la fuerza que vamos a aplicar ahí. Entonces la fuerza E será, paso el 2 al otro lado, entonces queda dividiendo 53 dividido en 2. Y eso sería 26,5, ¿no? 26,5 ¿qué? Pues dinas. Estamos trabajando en dinas. Entonces, para este punto, el valor de la fuerza debe ser 26,5 dinas. Próximamente vamos a realizar más videos. De momento, espero que vean este video. Si les sirve, lo compartan y se suscriban. Nos vemos en la próxima.